Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y hoy llega el turno del quinto equipo de esta serie de vídeos en el año 2025, que serán los Memphis Grizzlies, el primer equipo que ha caído eliminado en playoffs. Es cierto que ya han caído unos cuantos, iré poco a poco cubriéndolos a todos, pero los Grizzlies son un equipo que estuvo bien todo el año hasta que no lo estuvieron. El último mes y medio, 2 meses, fueron desastrosos, cayeron de estar compitiendo por la segunda plaza en el oeste, acabar entrando en el play-in en la octava posición y comiéndose un 4-0 contra Oklahoma. Ja Morant ha sido inconsistente a lo largo del año a nivel de salud y su rendimiento no ha sido nada remotamente cercano al de hacía unos años. En playoffs, el tercer partido las cosas iban muy bien y se ha vuelto a lesionar por, una caída fea, la verdad, una pena. Y estos Grizzlies llevan años estancados. Es un equipo todavía joven, todavía prometedor, pero no consiguen llegar. Y aquí vamos a hablar un poco de la situación de este equipo y de cómo plantearía yo las cosas de cara al próximo año. Yo os anticipo una cosa, le he estado dando muchas vueltas, de verdad he valorado la posibilidad de que tenga sentido intercambiar a Desmond Bane. Luego hablaremos de Jaren Jackson Jr. y de Ja Morant. La conclusión a la que he llegado es que, pese a todo lo malo, el equipo puede todavía tener posibilidades de dar un salto con un desarrollo orgánico y con pequeñas mejoras, así que aquí vamos a ir con calma, ¿vale? Y nada, dicho esto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y nada, dicho esto, vamos a empezar a hablar de los Memphis Grizzlies y de la situación financiera del equipo. Los Memphis Grizzlies son un equipo que puede tener hasta 18,8 millones de dólares en margen salarial. En breve hablaremos de esto porque hay un elemento clave aquí que parte al final de ese intercambio de Marcus Smart en febrero, en el que sacrificaron su pick de primera ronda de este año, que se convertirá, por cierto, o se ha convertido en el pick 18 del draft para los Wizards, así que nada mal para Washington. Pero es eso, han generado un poco de margen salarial fundamentalmente por Jaren Jackson Jr. Si operan como un equipo de margen salarial, tienen disponible a mid-level o tendrán disponible la mid-level de 8,8 millones de dólares. Si operan como un equipo por encima del margen salarial, que esto implicaría que Jaren Jackson no esté de acuerdo con una renegociación extensión o que Jaren Jackson entre en un equipo del NBA, los Memphis Grizzlies, que creo que no va a pasar, los Memphis Grizzlies tendrían entonces la mid-level de 14,1 millones de dólares disponible y también la excepción bianual de 5,1 millones. Tienen también una excepción de intercambio de 6,1 millones, que solo estará disponible si operan como equipo por encima del límite salarial, porque si no, no hay excepciones de intercambio. La mínima del veterano, y en lo que respecta a picks del draft, tienen dos selecciones de segunda ronda tardías, el pick 48 y el 56. Siempre se puede conseguir talento, es cierto, pero bueno, son picks tardíos, desde luego. En lo que respecta a sus agentes libres están Marvin Bagley, Luke Kennard, Santi Aldama, que será agente libre restringido, luego hablaremos de él también, Lamar Stevens y dos jugadores en contrato dual en Yuki Kawamura y Cam Spencer. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de la situación de la plantilla y de las fortalezas y debilidades de los Memphis Grizzlies. En lo que respecta a las fortalezas de este equipo, sigue siendo un equipo joven. Ja Morant tiene 25 años, Jaren Jackson Jr. tiene 25 años, Bane creo que tiene un poco más, Aldama unos 24, tienen a Gigi Jackson, a Scottie Pippen, tienen todavía bastantes jugadores que pueden seguir desarrollándose. Es una plantilla profunda. Seguramente lo vaya a ser menos este año porque algo van a hacer, algo tienen que hacer movimientos. Y es un equipo curiosamente bueno en el rebote, pese a que Jaren Jackson Jr. sea alérgico a los rebotes. De hecho, como curiosidad, no había caído hasta que estaba preparando las plantillas. Desmond Bane promedia más rebotes que Jaren Jackson Jr. Pero bueno, eso es un equipo potente en los tableros. Un equipo con problemas con las pérdidas. Mucho de esto parte de que Ja Morant viene y va, y cuando Morant está fuera, Scottie Pippen es el único jugador realmente fiable con el balón en las manos. Es un equipo con problemas muy serios de salud, que os voy a decir, ¿no? Y un equipo que necesita mejorar en el tiro. Creo que es un problema clave cuando tienes a Zaki de 5 y a Ja Morant, que no es un buen triplista de 1. Al final necesitan solucionar eso o paliar eso con tiro en el resto de posiciones, y Ben es un buen triplista, Jaren Jackson Jr. es inconsistente pero es un jugador con capacidad de tiro. Luego tiene a jugadores como Aldama, como Vince Williams, que ha tenido sus momentos, Jalen Wells, el novato de este año, pero es cierto que necesita mejorar en ese aspecto. En lo que respecta a los jugadores en plantilla, los Grizzlies llegan con bastantes jugadores bajo contrato a la próxima temporada. Están Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., que finaliza contrato, Brandon Clark, John Conchar, Zach Edey, Jay Huff, Vince Williams, Scottie Pippen Jr., Gigi Jackson, Jalen Wells y Zion Pooling en contrato dual.
Y en lo que respecta a las principales necesidades de este equipo, creo que necesitan mantener a Jaren Jackson Jr. y a Santi Aldama. A Jaren Jackson le queda un año más de contrato, pero si no consiguen extenderlo y tienen que arriesgarse a llegar a la agencia libre sin restricciones de 2026, a mí me daría miedo, así que tienen que hacer un esfuerzo por hacer todo lo posible, proponerle opciones y demostrarle a Jaren Jackson Jr. que tienen realmente interés en mantenerlo. Y creo que eso, que Santi Aldama es mejor opción que dejarlo ir, o pagarle a Santi Aldama es una mejor opción que dejarlo ir. El impuesto de lujo no es una amenaza para Memphis este año, no van a ser un equipo con la posibilidad de hacer una oferta de agencia libre por jugadores mejores que Santi Aldama, por lo que creo que es prioritario. Creo que necesitan ganar profundidad en el ala o como mínimo tener un alero titular mejor que Jalen Wells. Wells lo ha hecho bien en su año de novato, pero no debería haber sido el alero titular de este equipo. Y en general creo que necesitan jugadores 3&D y salud de Ja Morant, que es lo más importante y en lo que voy a apostar un año más, aunque tal vez sea un error. Siento que es probablemente lo mejor. Dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con este equipo, pero quiero comentar un par de cosas primero. En primer lugar, la situación del entrenador. Thomas Isalo es un entrenador que, bueno, acaba de tomar el puesto. No tengo muy claro cuánto confío o no confío en él, pero yo tampoco intentaría cambiar de entrenador en este momento. Vamos a darle un poco de continuidad, vamos a dejar que como líder indiscutible, entre comillas, del equipo en esa posición de entrenador, tenga un año de realmente implementar su sistema, aunque es cierto que parece ser que mucho de lo que hacían los Grizzlies el año pasado ya venía de él, pero eso, que se queden con el entrenador actual al que le acaban de dar el puesto al final. Y también quiero hablar un poquillo sobre el tema de Kevin Durant antes de pasar a otras cosas. Se ha rumoreado mucho el tema de Memphis interesado en Kevin Durant. Creo que Durant es un jugador que encajaría muy bien en los Grizzlies, pero aquí no lo voy a plantear por un motivo clave, y es que no veo a Kevin Durant firmando una extensión. Memphis a nivel salarial para intercambiar por Kevin Durant básicamente tiene que poner sobre la mesa Desmond Bane. Durant es muchísimo mejor que Bane, obviamente yo haría un intercambio 1 por 1 sin dudar porque Durant encaja bien en el equipo además, pero intercambiar por un jugador de 36 años por un año para posiblemente luego perderlo, no creo que tenga mucho sentido. Y Desmond Bane más Devin Booker más Bradley Beal es un cuadro en Phoenix también, por lo que lo veo poco realista, lo veo complicado, no vamos a plantearlo aquí. Y dicho esto, pasamos otra vez a hablar entonces de las diferentes decisiones contractuales de este equipo. Os anticipo ya que el plan de los Grizzlies va a ser bastante simple, mucho menos enrevesado que otros. El de Milwaukee va a ser un caos, por ejemplo. Pero eso, Memphis no tiene tantas cosas que gestionar. En lo que respecta a sus jugadores en contrato dual, Yuki Kawamura, sinceramente me da igual. Gusta en el equipo, se lleva bien con Ja Morant, es un tío japonés que al final está Rui Hachimura y él, y al final eso también es potente a nivel de mercado. Yo lo mantendría en contrato dual. Creo que te aporta más de lo que no te aporta. No creo que sea un jugador NBA, pero una plaza en contrato dual dedicada a Kawamura no me parece ningún problema. Luego está el caso de... Ay, se me acaba de ir su nombre un segundillo. Cam Spencer. Estaba pensando en su hermano, en Pat Spencer. Luego está el caso de Cam Spencer, que fue un pick 51, creo, algo así, del draft del año pasado. Finaliza su contrato dual. Spencer ha jugado bien, es un buen triplista en la posición de escolta, un buen defensor posicional, un jugador NBA que se merece un contrato. Aquí vamos a hacer un poco de trampas, pero es que es la realidad de los Grizzlies. Memphis necesita maximizar su margen salarial. Si lo firmas en un contrato dual no les ocupa margen salarial, pero Spencer se merece más, por lo que aquí lo que vamos a hacer es básicamente considerar que no renuevan a Cam Spencer, dejan ir básicamente lo dejan ir, con lo que no sería agente libre restringido, pero apalabran con él que una vez soluciona la situación con Jaren Jackson Jr., le ofrece un contrato regular de 2 años o un año más opción del equipo. Tras eso, dentro de un año o dos ya podrán ofrecer un contrato más a largo plazo y asegurárselo, pero eso. Cam Spencer se merece un contrato regular y al final del vídeo estará en la plantilla porque es que es lógico, pero durante un momento necesitan dejarlo ir. Luego está Lamar Stevens, fuera, me da igual, llegó al final de la temporada por rellenar un hueco en la plantilla, pero creo que su etapa en NBA ya ha acabado. Marvin Bagley no ha sido una catástrofe, pero una vez más, Memphis necesita maximizar su margen salarial. En el momento que mantienes los derechos verdes de un jugador para renovarlo, el cap hold mata ese margen salarial, por lo que tienen que rechazar los derechos de todo el mundo. Y en ese caso tendrían que renovarlo por la mínima. Si tras hacer sus transacciones quieren devolver a la plantilla a Marvin Bagley por la mínima, vale, aquí no lo voy a plantear. Luke Kennard, lo mismo. No pueden
mantenerlo, a menos que le pague la mínima al veterano después de rechazar su cap hold, si quiere mantener o ofrecer una renegociación y extensión a Jaren Jackson Jr., así que Kennard fuera también. Y lo cierto es que creo que su etapa ya ha acabado. Para tener un escolta tirador con problemas de salud, me quedo con un jugador joven como Cam Spencer, que ocupa la misma posición, que también es un buen triplista, que es un mejor defensor y que es un peor jugador en este momento, pero posiblemente en breves aporte más que Luke Kennard. Dicho esto, vamos a hablar de Santi Aldama, que es el agente libre importante, de verdad. Santi Aldama es agente libre restringido y tiene un cap hold de 11,8 millones de dólares. Aquí, de esos 18,8 millones de dólares en margen salarial que tienen los Memphis Grizzlies, estaba hablando sin tener en cuenta el cap hold de Santi Aldama. Si tenemos en cuenta ese cap hold de 11,8 millones, la realidad es que los Grizzlies tienen 7 millones de dólares en margen, 6,90 y algo. Y así es como vamos a operar, porque es lo que creo que va a hacer Memphis de verdad y me parece lo más lógico. De esta manera, Memphis tiene unos 7 millones de dólares para ofrecer una subida salarial a Jaren Jackson Jr. y luego una extensión. Luego os hablaré de las cuentas. Y por otro lado, tienen la capacidad de mantener a Santi Aldama con sus derechos full berth como agente libre restringido. ¿Cuánto será la renovación de Aldama? No va a ser carísima, pero Aldama creo que se merece básicamente una mid-level, que es un salario inicial de 14 millones, o un poco más. Yo estimo un salario promedio de entre 15 y 16 millones por año. Creo que ha perdido un par de millones de dólares en el final de temporada. No era imposible que empujase hacia los 20. Aún no lo descarto del todo si Brooklyn decide hacer una oferta. Yo estaría dispuesto a igualar 4 años 80 millones de dólares por Santi Aldama si los Nets le hacen una oferta en agencia libre restringida. Pero aquí voy a estimar que eso, que cobra unos 16 millones de salario inicial, que renueva por 4 años 65 millones, digamos, 4 años 68 millones, algo en esa línea. Me parece un buen contrato por Santi Aldama, que es un jugador versátil a nivel posicional, útil en defensa, no increíble, deja un poco que desear, pero útil en defensa, con buen tamaño, algo de capacidad de intimidación, y un jugador que a nivel ofensivo aporta pues 12 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias por partido, con 5 triples intentados, un 48% en tiros de campo y un 37% en triples. Este tipo de jugadores, con su edad, con su tamaño, en la NBA se pagan, y por eso creo que es prioritario para los Grizzlies mantenerlo, porque es útil como jugador y es útil como pieza de intercambio eventualmente también. Luego hay unos cuantos jugadores que podrían firmar una extensión. Vamos a acabar en el caso de Jaren Jackson Jr. Uno es John Konchar. Yo a Konchar personalmente lo quiero fuera. Le quedan 2 años de contrato todavía. No veo ningún motivo para que llegue a un acuerdo de extensión con él. O sea que nada. Además, si firma una extensión durante un año no es intercambiable. Brandon Clark también puede firmar una extensión. Desgraciadamente, pese a ser un jugador que cuando está en el campo aporta y es útil para los Grizzlies, se pierden muchos partidos, sufren muchas lesiones y no ha sido consistente en absoluto. Le quedan además 2 años de contrato cobrando 12 millones y medio por año. Si quieren mantenerlo pueden, si quieren intercambiarlo pueden. Aquí lo voy a plantear eventualmente. Yo tampoco le ofrecería una extensión porque si no pierdes la opción de intercambiarlo. Y el otro jugador de los Grizzlies que podría firmar una extensión es Ja Morant. Pero yo considero que sería un error. Por un motivo muy sencillo, y es que le quedan todavía 3 años de contrato por delante. No tiene opción del jugador en el último año además. Pagarle en este momento a Ja Morant, ofrecerle en este momento a Ja Morant una extensión, no creo que tenga sentido. Morant no ha rendido, no en los últimos 2 años. Es un muy buen jugador todavía, pero ha bajado su rendimiento, no ha sido consistente a nivel de salud. A nivel de actitud tampoco ayuda a su mercado ni a, en general, su imagen en la NBA. Y yo no creo que Memphis deba explorar un intercambio de Ja Morant. Para empezar, porque el techo de Memphis, como más alto llega, es con Ja Morant jugando bien. Y adicionalmente, Ja Morant está en el momento en el que menos vale, porque es que su rendimiento es peor que nunca y su imagen no es peor que nunca porque hubo una época en la que jugaba con pistolitas, pero tampoco está muy bien. Así que creo que lo que tienen que hacer es intentar rehabilitar a Ja Morant. Y ya no digo para intercambiarlo, no, sino porque con Ja Morant sano los Grizzlies son un equipo vistoso, espectacular, mejor. Y es que lo necesitan. Así que Morant obviamente se queda en el equipo y el año pasado pues promedió 30 minutos de juego por partido y 23 puntos con 7 asistencias. Solo un 31% en triples. Creo que ha tenido un año aceptable desde 3 en su carrera. Aparte de eso, es que no es un buen triplista, es evidente. 0 defensa, 45% en tiros de campo, pocos partidos jugados. Aún así, es eso. Yo no le ofrecería una extensión. Si el año que viene rinde mejor, es un buen soldado, le quedan todavía 2 años de contrato, en el verano de 2026 ya se negocia una extensión, pero no es el momento. El que sí, que es prioritario mantener, es Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson es para mí, muy buen jugador. Un jugador con sus carencias, pero un muy buen jugador que, de no haber tenido la implosión que tuvo Memphis en el último mes de la temporada, para mí era evidentemente un jugador All-NBA. Aún no descarto que
que entre en el tercer equipo porque es un muy buen defensor y a nivel ofensivo la evolución ha sido espectacular en los últimos años. Y es que en solo 29,8 minutos de juego por partido, que eso es culpa de Jaren Jackson Jr. porque no se controla a nivel de faltas. Pero bueno, en 30 minutos por partido ha promediado 22 puntos, 5,6 rebotes, un tapón y medio, 5,3 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 38% en triples, siendo un defensor de élite, el NBA, un defensor de calibre All Defense y un antiguo jugador defensivo del año, ¿no? Esto se paga y Jaren Jackson Jr. tiene un año más de contrato en el que cobrará 23 millones de dólares. Eso es maravilloso de cara a la próxima temporada a nivel financiero para los Grizzlies. El problema es la dificultad que supone esto a la hora de extenderlo a posteriori. A fecha de grabación de esto no se han anunciado los equipos All NBA. Si Jaren Jackson entra en el tercer equipo All NBA, cualifica para un Supermax. Si cualifica para un Supermax puede firmar 5 años, 300 no sé cuántos millones de dólares, una auténtica locura, un salario excesivo para su rendimiento. Y ahí Memphis pues tendría que apañárselas, intentar encontrar un término medio, convencerle de que no firme un Supermax, pero firme un poco menos, porque no pueden perderlo. Es que no pueden perderlo. Pero yo sospecho que no va a pasar. Y si eso no ocurre, los Grizzlies lo único que pueden hacer es ofrecer una extensión en la que le aumente el salario un 40%. Una subida del 40% del salario de Jaren Jackson Jr. De cara a la próxima temporada no llega. Básicamente sería una extensión de 4 años y unos 146 millones de dólares, un salario inicial de 30 y algo millones, no en la próxima temporada, sino en la temporada 2026-2027. Pero un salario inicial de eso, 30 y algo millones de dólares que luego iría aumentando, pero que básicamente no llega ni al rango del máximo pequeño. Jaren Jackson seguiría cobrando menos que Desmond Bane y que Ja Morant, y eso no funciona. La opción que tienen los Memphis Grizzlies para intentar encontrar un término medio que tal vez sea aceptable para Jaren Jackson es utilizar margen salarial para renegociar su contrato. Y ahí es donde entra lo que decía antes. Ignorando el cap hold de Santi Aldama o manteniéndolo, digamos, quedan unos 7 millones de dólares extra. Con esos 7 millones de dólares extra yo he calculado que le pueden subir el salario de cara a la próxima temporada a Jaren Jackson a 30,32 millones de dólares. Si subes el salario de Jaren Jackson esos 7 millones de dólares, le puedes ofrecer una extensión con un salario inicial en la temporada siguiente de 42,4 millones de dólares y con las subidas básicamente serían 4 años, 191 millones de dólares. La diferencia entre el máximo que podría firmar en agencia libre un año después, si no entra un equipo en el NBA y no cualifica para un Supermax, y la extensión que le pueden ofrecer los Grizzlies es de unos aproximadamente 30 millones de dólares. Básicamente, Jaren Jackson Jr. podría renegociar, subir su salario 7 millones y firmar 4 años 191 millones, o esperarse a la agencia libre 2026 y firmar realmente 5 años, pero por hacer el cálculo en 4 años que es más sencillo para comparar, podría firmar un contrato de 4 años 229 millones de dólares. Si a los 191 millones de extensión y sumamos los 7 millones extra, pues son básicamente 4 años 200 millones, unos 30 millones de diferencia. Cuando eres un jugador que tiene la posibilidad de firmar 200 millones de dólares o casi 200 millones de dólares a largo plazo, no sé cómo de dispuesto estará un jugador como Jaren Jackson Jr. a esperar y arriesgarse a romperse algo. Por lo que yo no descarto en absoluto la posibilidad de que esto sea viable. Y es lo que voy a considerar. Memphis ha operado bajo este supuesto, por eso ha movido a Marcus Smart. Y yo creo que sí, que Jaren Jackson accede a subir su salario este año a 30 millones de dólares y firmar durante 4 años más. Con lo que además, si le das una player option en el último año, dentro de no tanto está saliendo otra vez a agencia libre y podría firmar un nuevo contrato. Así que vamos a considerar que Jaren Jackson se queda, que Santi Aldama renueva, y lo bueno de esto es que al final no pierden a ninguno de sus jugadores importantes del núcleo y que tanto el nuevo contrato de Jaren Jackson Jr. como el nuevo contrato de Santi Aldama son buenos, siendo realistas. Lo malo, que como equipo que ha utilizado su margen salarial para hacer sus transacciones, los Memphis Grizzlies solo tendrían disponible la mid-level de 8,8 millones de dólares. Y este es un equipo que, bueno, vamos a ver ahora la plantilla, este es un equipo que sigue necesitando mejorar en la posición de pivot. Lo siento, Zach Edey no es suficiente. El año que viene será mejor, pero Zach Edey no es suficiente. Y un equipo que tiene carencias y 8,8 millones de dólares en agencia libre para solucionarlas que no llegan. Pero bueno, la plantilla en este momento sería Ja Morant, Desmond Bane, Jalen Wells, Jaren Jackson Jr., Zach Edey, Scottie Pippen, que es un descubrimiento espectacular y un muy buen jugador, Vince Williams Jr., Brandon Clark, Santi Aldama, Jay Huff, John Conchar y Gigi Jackson, que es un jugador joven con potencial, eso desde luego. Tras esto,
Yo le he dado vueltas, lo que comentaba al principio del vídeo, le he dado vueltas a la posibilidad de mover a Desmond Bain. No creo que tenga sentido intercambiar a Ja Morant, ya he explicado antes por qué. Su valor nunca ha sido más bajo, me parece una mala transacción. Creo que a Jaren Jackson Jr. moverlo cuando solo le queda un año de contrato no tiene sentido porque el valor es muy bajo en comparación a lo que podría sacar y al final me parece el jugador más clave para este equipo a largo plazo. Jaren Jackson Jr. no es un número 1, pero puede ser un número 2 con Ja Morant o con otro jugador y es un jugador coherente que encaja y versátil. Si consiguen extenderlo, además es un jugador por el que dentro de un año o dos, si de verdad necesitan reconstruir o darle una vuelta a la situación, pueden sacar mucho valor. Eso hace que el único jugador potente, relevante y al mismo tiempo prescindible en cierto modo, que tampoco creo que lo sea, sea Desmond Bain. El problema es que dándole vueltas no veo muchas opciones. Bain además aporta tiro a un equipo que realmente lo necesita, pero me gustaría Orlando, pero no creo que Orlando tenga nada que ofrecer que tenga sentido para los Grizzlies. Franz Wagner vale más que Desmond Bain, eso no va a pasar. Y un intercambio en torno a qué? Que en cambio es que Caldwell Pope, Goga Bitadze y picks de Orlando, no, es que no tiene sentido. He estado dando vueltas y eso, de verdad que no lo veo, así que creo que la otra opción es buscar una alternativa y volver a por un viejo conocido, a por un jugador que ya intentaron conseguir este año en Cam Johnson. Creo que al final Cam Johnson tiene sentido, lo pones como alero titular en el puesto de Jalen Wells, es verdad que juega más de la pivot, pero ha jugado con Santi Aldama y Brandon Clark de alero, no creo que estén para ponerse exquisitos. Cameron Johnson aporta tiro, es un buen jugador, tiene un par de años más de contrato todavía y creo que es alguien coherente para los Grizzlies. Y el intercambio que he planteado yo es Cameron Johnson y Tyrese Martin llegando a Memphis a cambio de John Conchar, Brandon Clark, Vince Williams y la primera ronda de Memphis el año que viene. Se podría hacer el intercambio sin Vince Williams y sin Tyrese Martin, pero creo que así no funciona. Al final, John Conchar no me parece un asset positivo, Brandon Clark es un buen jugador, pero tiende a estar lesionado. Únicamente el valor potente que veo en este intercambio es el pick de 2026 de Memphis. Creo que hay que sumar a Vince Williams, que es un jugador joven interesante y que dolería perder para los Grizzlies, pero que al mismo tiempo creo que hace falta para hacer esto. De esta forma, al menos los Grizzlies pues mejoran su quinteto titular, sacrifican algo de profundidad, pero siguen teniendo todavía bastante y siguen teniendo esa mid-level de 8,8 millones de dólares disponibles. Y creo que esa mid-level tienen que dedicarla a un pivot. El problema es que el mercado es bastante limitado de jugadores en ese rango. A mí Day'Ron Sharpe me gustaría, pero Day'Ron Sharpe es agente libre restringido. Si los Grizzlies le hacen una oferta con un salario inicial de 8,8 millones de dólares a Sharpe, Brooklyn iguala. Tienen que igualar. Es demasiado buen salario para Day'Ron Sharpe, o por Day'Ron Sharpe más bien, y no creo que, ni siquiera creo que sea la peor oferta que vaya a conseguir, así que lo veo descabellado. Un nombre muy interesante también es Al Horford. A mí como fan de los Celtics me dolería muchísimo, pero Boston no le puede seguir pagando 10 millones de dólares. Si Memphis le ofrece 2 años y 18 millones de dólares, creo que Horford realmente no lo tomaría, porque básicamente creo que Horford sigue en Boston o se retira, pero yo le haría una oferta, porque es un jugador muy veterano, al que no le queda tanto en el tanque, sigue aportando un nivel de experiencia y de saber hacer un equipo como Memphis que sería muy interesante. Pero creo que, como decía antes, creo que Horford o sigue en Boston o se retira. Creo que Day'Ron Sharpe no es viable porque Brooklyn igualaría. El otro nombre es Clint Capela. Capela está bastante acabado, es la realidad, pero al menos es un jugador puente entre Jay Huff y Zach Edey. Probablemente seguiría con Zach Edey como titular. En ocasiones también podrían jugar con un equipo más pequeño con Jaren Jackson de pivot titular y Cameron Johnson de ala pivot. Pero al menos tienes un jugador en Clint Capela experimentado, con muchos años de rodaje por detrás, un buen reboteador, al que yo le ofrecería solo un año de contrato, pero un año, 8,8 millones de dólares. Lo tienes en el equipo acompañando un poco a Zach Edey mientras se va desarrollando y con suerte dentro de un año pues ya no necesitas a Clint Capela y tal vez has acertado con el pick 48 del draft. ¿Es esto lo más apasionante que puedan hacer los Grizzlies? No, pero lo de Kevin Durant para mí no tiene sentido y la mejor esperanza de Memphis es confiar en que milagrosamente después de 3 años Ja Morant se mantenga sano y el equipo que iba segundo o tercero en el oeste durante todo el año consiga hacerlo de principio a fin y rendir en playoffs. Y ya está, con esto hemos acabado. Es un vídeo más sencillo que otros, lo sé, pero bueno, no siempre vamos a hacer locuras cuando no creo que siempre tenga sentido. Vamos a ver cómo quedaría la plantilla al final. Como veis, ahora he añadido a Cam Spencer. Os decía antes que no pueden conservar sus derechos, su cap hold, pero una vez han hecho las transacciones, han renegociado y extendido a Jaren Jackson Jr. y renovado a Santi Aldama, le pueden ofrecer un contrato por la mínima del veterano un par de años y ya posteriormente, dentro de un año o dos, pues lo renovarán más a largo plazo, ¿no? Y de esta forma la plantilla sería Ja Morant, Desmond Bain, Cameron Johnson, Jaren Jackson Jr., Zach Edey, Scottie Pippen,
Cam Spencer, que creo que de verdad es un buen jugador, Jalen Wells en un rol mucho más coherente para él y con un año más de experiencia además, Santi Aldama, Clint Capela, Tyrese Martin, Gigi Jackson, que además sin Brandon Clark creo que tiene más posibilidades de desarrollarse, hay más oportunidades para él como mínimo. Y por último, Jay Huff. Este equipo tiene 13 jugadores en plantilla, por lo que tendrían que firmar a alguien más por la mínima del veterano. Podría ser ese pick 48 del draft, no he planteado a nadie porque son picks tan tardíos que no creo que tenga sentido plantear a nadie a principios de mayo, ¿no? Pero eso, podría ser ese pick 48, podría ser un jugador cobrando la mínima del veterano, alguien que lo haga bien en Summer League o en pretemporada. Pero este es el equipo, es una plantilla similar a la del año pasado, sumando a Cameron Johnson, sacrificando a Brandon Clark, Vince Williams y compañía, y con suerte, con Jaren Jackson atado por unos cuantos años, con un contrato realmente bueno, y con Santi Aldama también bajo contrato, con otro contrato, en mi opinión, bastante sólido. Y ya está, esto ha sido todo por hoy, con esto hemos acabado, simplemente vamos a responder una pregunta y damos por finalizado el vídeo. Y la pregunta que quiero responder es una de Víctor Serrano, centrada en todo el tema de Giannis Antetokounmpo. De hecho, esto lo estoy grabando después de haber hecho el directo de reacción a intercambios de Giannis. Creo que el viernes veréis el jueves veréis el vídeo de Giannis y supongo que esto lo dejaré para el viernes o sábado. Me gustaría hablar de los premios por el medio, pero sea como sea, volvemos un poco al tema de Giannis porque es muy interesante. Y Víctor Serrano lo que plantea es: ¿crees que si los Sixers consiguen un pick en el top 3 del draft, pueden ir a por Giannis? Sería un Paul George más McCain más el pick del 1 al 3. Si es el pick 1, yo no iría por Giannis, porque Cooper Flag me parece un valor muy interesante. Las probabilidades de que sea mejor que Giannis Antetokounmpo son bajas, pero es que no es ser mejor o no, es tener a un tío con muchísimo potencial durante 10 años o tener a un tío como Giannis durante 3 o 4. Yo ahí me quedo con el horizonte temporal que me da Cooper Flag, ¿no? Con el pick 2 o 3 yo lo pondría sobre la mesa por Giannis Antetokounmpo, pero creo que es difícil y creo que no sería Paul George tal y como ha rendido. Tendría que estar Tyrese Maxey en la mesa. El problema es que si metes a Tyrese Maxey es Paul George más Embiid más Giannis, es un equipo raro. Pero eso, creo que con Paul George es muy complicado. Así que ¿podrían intentarlo? Sí. ¿Lo conseguirían? Lo veo difícil. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.